Día número 12 de la resolución del modelo de prueba de transición matemática 2020. En el día de hoy vamos a realizar los problemas que van desde el número 56 hasta el número 60. Estamos totalmente inmersos en lo que tiene que ver en el eje de datos y azar. Así que hay que tener muy fresquitos esos contenidos. De nuevo, si es que no saben algún contenido, si es que quieren que haga un video dedicado a eso, me lo pueden dejar como comentario. Además les recuerdo que en la descripción se encuentran las marcas de tiempo, o también en la línea de tiempo del video les debería aparecer cuando vamos a trabajar cada problema. Además también se encuentra el Instagram asociado a este canal. Bueno, sin otra información, vamos a comenzar con los problemas del día de hoy. 56. En la tabla adjunta se muestran las notas por asignaturas obtenidas por Rodrigo y Mariel. Acá se muestra la tabla: lenguaje, matemática, inglés, ciencias sociales y ciencias naturales. Si P y Q representan los promedios de nota de Rodrigo y Mariel, respectivamente, R y S son las medianas de sus respectivas notas, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Entonces, esta pregunta es sobre promedio y sobre mediana. Entonces vamos a determinar el promedio inicialmente para comparar P y Q. Entonces tenemos 5,2, 4,8, 5,0, 6,0 y 4,0. Entonces sumamos, nos da 10, 1, tenemos 15, 15 más 10 es 25, y eso lo dividimos en 5 para determinar el promedio, y nos da que esto es 5. Ya, se vendría siendo el promedio de Rodrigo. Entonces 5,0 va a ser igual a P. Ahora vamos a determinar el promedio de Mariel. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos 5,8, 5,2, 4,0, 4,5 y tenemos 5,5. De nuevo sumamos, tenemos 10, 20, tenemos 0, 2 acá arriba, tenemos 15, 15 más 10 nos da 25. Esto lo vamos a dividir en 5 y esto también nos da 5,0. Entonces dado esto, como esto es igual a Q, tenemos que P y Q en este caso son iguales. Ya, esa es la primera afirmación que podemos hacer con respecto al promedio ya de ambas personas. Vamos a borrar un poco la información que tenemos de sobre. Ya, habiendo borrado eso, ahora necesitamos tener la mediana de Rodrigo y la mediana de Mariel. Entonces, para realizar esto necesitamos ordenar las notas, ya sean de mayor a menor o de menor a mayor, y encontrar el dato central. Entonces, en este caso vamos a ordenar de menor a mayor las notas de Rodrigo. Vendría siendo 4,0, 4,8, después tenemos 5,0, después tenemos 5,2 y finalmente tenemos 6,0. Entonces la mediana es 5,0. Entonces en este caso esto va a ser igual a R. Y las de Mariel las vamos a ordenar ahora. Tenemos 4,0, 4,5, 5,2, 5,5 y 5,8. Ya, en este caso el dato central es 5,2 y este va a ser igual a eso. Entonces la comparación final que nosotros podemos realizar es que P y Q van a ser iguales, como aparecía en el recuadro de acá, que era la información que habíamos dejado guardada, y además tenemos que R va a ser menor que S. Entonces en este caso la alternativa correcta es la alternativa C. Ya, ahora hay que tener ojo con esto. Era una pregunta básica de promedio y mediana.
Pero, de nuevo, podrían complicar esto aplicándole medidas de dispersión y cosas por el estilo. Continuamos. 57. En un liceo se realiza un registro de las masas de los estudiantes de cuarto medio. Si los cuartiles de la distribución de los datos son 75 kilos, 80 kilos y 90 kilos, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se puede o pueden deducir de esta información? 1. La mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se encuentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa de a lo menos 75 kilos y a lo más 90 kilos. Y 3. La media aritmética de las masas de los estudiantes de cuarto medio es de 81,6 kilogramos aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El concepto de cuartiles, que hace relación a medidas de posición. Ahora, ¿qué significa un cuartil? Significa o nos da a identificar aquel peso, en este caso, que separa aquellos 25% de nuestra población. Por ejemplo, el cuartil 1 en este caso, que vendría siendo Q1, es 75 kilos. Y eso quiere decir que entre el mínimo, el peso mínimo de la gente de cuarto medio, hasta los 75 kilos se encuentra el 25% de nuestra población de estudio. ¿Ya? Luego, desde el cuartil 1 hasta el cuartil 2, que en este caso eran 80 kilos, tenemos otros 25%. Luego, desde el cuartil 3, o sea, desde el cuartil 2 hasta el cuartil 3, que era 90 kilos, tenemos otro 25%. Y finalmente tenemos el máximo de pesos, que en este caso no sabemos ni el mínimo ni el máximo, pero sabemos que entre el cuartil 3, que va a ser este de acá, lo vamos a anotar acá, cuartil 3 y el máximo, va a estar el otro 25% de nuestra población. Entonces lo divide la población en cantidades iguales y nos da los identificadores de cuáles van a ser aquellos pesos, en este caso, que van a dividir esos 25%. ¿Ya? Entonces la primera afirmación nos dice: la mayor cantidad de estudiantes de cuarto medio se concentra entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Ahora, entre el cuartil 2 y el cuartil 3 solamente tenemos el 25% de la población. Entonces no podemos hablar de mayoría, porque de mayoría entenderíamos más del 50% y ahí se aplicaría una mayoría. ¿Ya? Entonces, en este caso, la primera afirmación es incorrecta. ¿Ya? La dejamos ahí anotada. Segundo, por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa de a lo menos 75 kilos y a lo más 90 kilos. Entonces ahora estamos identificando que tenemos toda esta población, que en sí van a ser los 25% de nuestro conteo, de nuestra población, más los otros 25% de lo intercuartil que aparece acá, ¿ya? Entre Q1 y Q3. Entonces en este caso sí tenemos que entre los 75 kilos y los 90 kilos se encuentra el 50% de la población, o sea, la mitad de los estudiantes de cuarto medio, en este caso, tiene entre 75 y 90 kilos. Entonces la segunda es correcta. Tercero, la media aritmética de las masas de los estudiantes de cuarto medio es 81,6 kilogramos aproximadamente. Ahora, esto tendería a realizar... ya, pero sumamos 75 más 80 más 90. Y ahí podemos tener los 81,6 kilogramos aproximadamente. Pero en este caso, para poder determinar un promedio, necesitamos conocer más datos que eso. No podemos tener solamente los identificadores, ¿ya? Entonces, solamente con medidas de posición, nosotros no podemos determinar en qué lugar se encontraría nuestro promedio. Entonces, la afirmación número 3 sería falsa, sería errónea. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la alternativa B. Ya, era un ejercicio de medida de posición. Uno tenía que saber el concepto de qué significa un cuartil
que al final es un identificador que distribuye los 25% de nuestra población. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 personas, hasta el cuartil 1 existen 25, hasta el cuartil 2, de entre el cuartil 1 y cuartil 2 hay otros 25, cuartil 2, cuartil 3, 25 más, y cuartil 3 hasta el máximo hay otros 25 personas. ¿Ya? Entonces eso. Seguimos. 58. La distribución de los sueldos en pesos de trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta. Ya, según este diagrama, ¿cuál de las afirmaciones es siempre verdadera? Y ahí tenemos una cantidad finita de alternativas. Entonces en este caso vamos a analizar qué sucede con esto. Ahora, un diagrama de caja que nos va a presentar lo siguiente. El diagrama va a tener, en realidad, de caja y bigotes, se llama en otros lados. Nos va a presentar el mínimo, el máximo, y además nos va a presentar el cuartil 1, acá el cuartil 2, que también va a ser la, en este caso, mediana, ya que ahí va a calzar justo el 50% de nuestra población o de nuestro estudio. Y acá tenemos el cuartil 3, que en este caso cada una de estas divisiones de la caja, tanto esa representa el cuartil 1, tenemos esta de acá, la del medio, que va a representar el cuartil 2, y tenemos esta de acá que va a representar el cuartil 3. ¿Ya? Entonces es parecido a lo del problema anterior, pero en este caso ya nos dicen más datos, por ejemplo el mínimo y el máximo. ¿Ya? El rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es 250 pesos. ¿Ya? Entonces en este caso el rango intercuartil lo vamos a anotar así, se calcula en realidad como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. En este caso, el cuartil 3 es 750 pesos, o sea, 750.000 pesos, menos 500.000 pesos. Lo cual nos da como resultado 250.000 pesos. Ya. En este caso, la alternativa A es la correcta. Pero ya como este problema es cortito, ya que la primera alternativa ya es instantáneamente la correcta, podemos ver que la alternativa B no la podemos determinar, ya que no sabemos todos los datos de nuestro estudio, de los sueldos. Entonces nosotros no podemos decir que el promedio de los sueldos de los trabajadores va a ser de 650.000 pesos. Eso va a pasar solamente si es que estamos hablando de una distribución homogénea o simétrica. Ahí lo pueden buscar qué significa cada una de esas cosas. O pueden escribir en los comentarios del video que el profesor haga una clase de diagrama de caja. Pero en este caso 650.000 pesos sería la mediana. Ahora, la C dice: la cantidad de trabajadores que ganan entre 300.000 pesos y 500.000 pesos es mayor que la cantidad de trabajadores que ganan entre 650.000 y 750.000. Ahora, esta también va a ser falsa, porque recordemos que esto va a representar 25% y esto va a representar 25% de nuestro estudio. Entonces es la misma cantidad de trabajadores. ¿Ya? Ahora, exactamente un 50% de los trabajadores gana 650.000 pesos. Esto tendería a confundir, ya que habla del 50%, pero eso significaría que la mitad de los trabajadores gana 650.000 pesos, lo cual no es el significado real de la mediana. La mediana nos representa el dato que se encuentra al medio, y en este caso debería decir: la mitad de los trabajadores ganan 650.000 pesos o menos. Ya en ese caso estaríamos hablando del 50% de nuestra muestra, ya que en este caso iríamos de los 300.000 pesos hasta los 650.000 pesos. Y finalmente, un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor a 700.000 pesos. Y eso tampoco lo podemos saber porque no sabemos cuántos datos nosotros tenemos. No podemos calcular dónde se puede colocar el sueldo que es de 700.000 pesos. Para eso necesitaríamos saber más datos. Ya. Pero en sí el diagrama de caja es compacto, pero entrega muchísima información. Ya. Seguimos. Se lanzan
dos dados comunes consecutivamente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderos? 1. La probabilidad de que la diferencia entre el resultado del primer y el segundo dado sea positiva es la misma de que sea negativa. 2. La probabilidad de que la división entre los resultados del primer y el segundo dado sea un número entero es mayor que 6 sobre 36. Y 3. La probabilidad de que la suma de los resultados de ambos dados sea mayor que 1 es 1. Ya, entonces para la primera afirmación tenemos esta tabla que la preparé y vamos a poner los posibles resultados que nos pueden dar ambos dados. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en la parte vertical también vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Esto para qué? Porque nos va a reflejar qué pasa con todos los casos de el lanzamiento de nuestros dos dados. Y acá podemos hacer la diferencia. Por ejemplo, acá nos quedaría 1 menos 1, sería 0. Ups. Después nos quedaría 1 menos 2, quedaría menos 1. Acá 1 menos 3, nos queda menos 2. 1 menos 4, menos 3, y así sucesivamente. Y luego lo hacemos con el segundo. Vamos a tener 2 menos 1 es 1, 2 menos 2 es 0, y después 2 menos 3 es menos 1, y completamos de la misma forma. Realizamos con 3, nos va a dar 2, acá nos va a dar 1, acá nos va a dar 0, y acá nos va a dar menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ya? Ahora hay algo importante acá que hay que darse cuenta, que en nuestra diagonal de todos los casos posibles siempre nos va a dar 0. Ya que vendría siendo ahí y ahí. Y ahora en este triángulo que aparece acá, que va a estar desde acá hasta este resultado, sube hasta acá, tenemos todos los posibles casos en los cuales el resultado va a ser negativo. Y en este verde que aparece acá, vamos a obtener todos los posibles resultados que van a ser positivos. Y si nos damos cuenta, siempre se va a cumplir exactamente lo mismo. La parte verde siempre va a ser positiva, la parte roja siempre va a ser negativa, y en total siempre van a tener la misma cantidad de casos posibles. Entonces la probabilidad de que la diferencia entre el primer y el segundo dado sea positiva es exactamente la misma de que el resultado sea negativo, ya que poseen la misma cantidad de casos en nuestra muestra global de qué pasa con la diferencia entre los resultados de ambos dados. ¿Ya? 2. Entonces, con respecto a esto, la afirmación 1 es verdadera. 2. La probabilidad de que la división entre los resultados del primer y el segundo dado sea un número sea un número entero es mayor que 6 sobre 36. En este caso, por ejemplo, podemos tener el número 6 que nos salga en el dado 1, lo voy a poner así. En el dado 1 nos puede aparecer el 6, y para que nos dé un número entero, en el segundo dado nos puede aparecer 6, nos puede aparecer 3, nos puede aparecer un 2 o nos puede aparecer un 1. 6 dividido 6 es 1, 6 dividido 3 es 2, 6 dividido 2 es 3, y así sucesivamente. Si tenemos un 5, acá podemos dividirlo por 5 y por 1, ya que es un número primo 5. Entonces va a tener esos dos posibles casos para que dé un número entero. Ahora si tenemos 4, este puede ser dividido por 4, y este puede ser dividido por 2, y además puede ser dividido por 1. Entonces me voy a detener acá, ya que tenemos todos estos posibles casos ya contabilizados. Podemos continuar, de hecho, y tenemos que acá tenemos 1, 2, 3, 4 posibles casos para que dé un número entero. 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en la probabilidad que la división entre los resultados del primer y el segundo dado sea un número entero, sí o sí va a ser mayor que 6 sobre 36, porque acá nosotros ya encontramos 9 posibles casos del total, que son los 36. Entonces sí o sí la probabilidad de esta que nos aparece en la afirmación 2 va a ser mayor
que es lo que aparece ahí. Entonces la afirmación 2 sería verdadera. Vamos a borrar un poco la información de acá para resumir la tercera afirmación. Ya, entonces en la afirmación 3 nos dice: la probabilidad de que la suma de los resultados de ambos dados sea mayor que 1 es 1. ¿Qué quiere decir que una probabilidad sea 1? Que va a suceder siempre. Ahora, ¿en qué tenemos que fijarnos para esto? En que el mínimo de la suma de los resultados que nosotros podemos obtener al lanzar dos dados es que nos salga 1 y luego nos salga 1. Eso es lo más poco que nos... O sea, el número menor que nos puede salir en la suma de ellos. Y esta suma es igual a 2. Entonces, como el mínimo valor que yo puedo obtener al lanzar dos dados y sumarlos es 2, eso quiere decir que siempre yo voy a obtener un número que sea mayor que 1. Entonces también se va a cumplir que la propiedad siempre... O sea, la probabilidad va a ser siempre 1. Es un caso o una probabilidad con 100% de seguridad que va a suceder, ¿ya? Entonces en este caso la alternativa correcta, como 1, 2 y 3 es verdadero, es la alternativa E. 60. Andrés es el director técnico del equipo de fútbol Los Astros, el cual realiza un estudio estadístico para su próximo encuentro con su rival, el equipo de los Cometas. El estudio de Andrés se centró en la probabilidad que tiene cada uno de los equipos en anotar una cierta cantidad de goles. Los resultados se los presenta a sus jugadores en uno de los entrenamientos en una pizarra, como la siguiente figura adjunta que aparece acá. Según estos datos, y considerando que convertir goles por parte de ambos equipos es independiente, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a la probabilidad de que el partido entre estos dos equipos termine en empate? Ya, entonces acá tenemos que ver qué sucede con las probabilidades en este caso. Ya, entonces tenemos que son el convertir goles, que lo podemos subrayar acá, de ambos equipos es independiente. Y además nos piden cuál de las siguientes expresiones es igual a la probabilidad de que el partido entre estos dos termine en empate. ¿Para qué nos dicen que el convertir goles es independiente? No depende uno del otro. Es para que nosotros tengamos la probabilidad, por ejemplo, de que el equipo A intersectada a la probabilidad del equipo B que también haga un gol. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el equipo A hace gol y el equipo B hace gol es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ya? En este caso, esto sucede solamente si los eventos son independientes. ¿Ya? Si son independientes, yo puedo decir que la probabilidad de la intersección, o sea, de que pasen ambos casos al mismo tiempo, es igual a la multiplicación de las probabilidades de cada uno. ¿Ya? Y además, acá tenemos muchísimos casos. ¿Por qué? Porque podemos tener lo siguiente: que el partido tengan 0 goles. ¿Ya? Entonces en este caso nosotros vamos a tener la probabilidad de que sea de 0 goles de 1, que esto va a ser igual a 0,19, que sería la probabilidad de que los Astros no hagan ningún gol, por la probabilidad de que los Cometas tampoco hagan ningún gol, porque queremos que termine en empate. Entonces en este caso vamos a tener 0,43. Ahora, ¿qué sucede cuando termina en empate de 1? O sea, que fueron 2 goles, pero es un empate 1-1. En este caso nos quedaría 0,37 por, lo voy a poner con paréntesis, por 0,30. Y esa sería la probabilidad de que estén empatados en un gol. Ahora, que estén empatados en 2 goles, nos queda 0,30 por 0,14. O finalmente tenemos el último caso, que es que terminen empatados a 3 goles y que nos da 0,14 por
0,3. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve cada una de estas probabilidades, multiplicaciones? Es que son todos los casos posibles en que ambos equipos terminarían en empate. Entonces, ¿cómo yo obtengo la probabilidad total, asumiendo todos los casos? Es realizando la suma. Vamos a tener la suma de que tengamos 0 goles o que terminen en empate a 1, más lo siguiente y más lo siguiente. ¿Ya? Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Ya? En este caso, ¿qué era lo importante? Que nos dijeran que la probabilidad en ambos casos de convertir goles era independiente, que no dependía, por ejemplo, si el equipo de los Cometas hacía 2 goles, entonces el equipo de los Astros tenía una probabilidad de tanto de hacer un gol. Ya, eso tiene que ver más con probabilidad condicional. Y una vez teniendo ese caso, nosotros podemos calcular la probabilidad de que terminen empatados a 0, empatados a 1, empatados a 2, empatados a 3. Y luego es necesario sumar esas probabilidades, ya que puede pasar el primer caso, el segundo caso, el tercer caso o el cuarto caso. Entonces hay que tener todas en consideración para establecer toda la probabilidad de que ambos equipos terminen en un empate. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería por el video de hoy. Nos quedan los últimos 5 problemas, que van desde el número 61 hasta el 65. Y con eso se finalizaría la resolución del modelo de prueba. ¿Ya? Para que estén atentos al día de mañana. Eso. Saludos. Nos vemos.